Sal. Buenas noches, bienvenidos. Buenas Vamos a noches. continuar hoy con la clase, el estudio de las porciones. Hoy vamos a ver el capítulo de práctica y un ejercicio del árbol sefirótico y la porción correspondiente a esta semana. Entonces, nos quedamos aquí en el capítulo 10, la práctica. Voy a comenzar, dice, así hemos completado nuestro breve estudio teórico del árbol de la vida. Todo lo que vimos anteriormente era como una preparación, una base teórica. Hay mucho más que aprender sobre su naturaleza y mecánica, pero ese conocimiento solo puede adquirirse en el tiempo y la práctica. La aplicación práctica del árbol es de máxima importancia, pues nuestro aprendizaje a través de Hod debe equilibrarse con la operación de Netzah. Es decir, Hod representa la teoría, la parte teórica, y la práctica, la aplicación en Netzah, que están opuestos o complementándose. De este modo, entran en acción las dos columnas laterales del árbol, con centro y punto de observación en el pilar del medio. El árbol de la vida es un instrumento y una técnica. Puede utilizarse de muchos modos, desde la procura de pleno desarrollo personal hasta el examen de cuerpos relativamente mundanos, como un parlamento. A partir de este esquema, pueden planificarse diversas disciplinas psicológicas y físicas, alcanzando comprensión y dominio de los diversos aspectos del árbol. Es posible obtener un poder especial y abrir la percepción a nuevos mundos. Pero estas prácticas requieren un maestro capaz y confiable, que aunque de dimensión espiritual fuera de lo común, debe ser enteramente normal en su relación con el mundo cotidiano. Un instructor espiritualmente dotado, pero carente de sentido práctico, es no solo inútil, sino también peligroso. Uno no practica alpinismo con un guía aún levemente desequilibrado. En el libro como el En un libro como el presente, todavía tentativa de mostrar al árbol en funcionamiento debe ser, toda tentativa de mostrar al árbol en funcionamiento debe ser modesta. Aquí solo podemos utilizar el débil reflejo de las palabras para ilustrar el potencial encerrado en el árbol. En estas secciones finales observaremos diversos organismos y fenómenos completos para ver cómo nuestro microscopio cósmico puede arrojar luz sobre cualquier objeto situado sobre el portaobjetos de Tiferet. ¿Sí, Ana? Pedro, yo puedo ayudar a leer porque también a ti te va a tocar después estar hablando en el evento de la meditación. Sí, Ana, como guste, muchas gracias. Adelante, Ana. Gracias. Ante todo, debemos establecer reglas acerca de lo que puede ser así examinado. El requisito previo es que sea un objeto completo, o sea, una entidad total y no parte de una unidad. El corazón, por ejemplo, no es un objeto así. Es grande e importante, pero solo un punto nodal de uno de los muchos ciclos corpóreos. Ni tampoco el cuerpo es una unidad completa. A la muerte, las fuerzas vitales se van y el cuerpo deja de funcionar para desintegrarse rápidamente en sus elementos constitutivos. Solo un ser humano viviente es una unidad completa. Pero debemos recordar que lo que vemos andar por la calle es apenas un delgado segmento momentáneamente visible de su vida.
el resto existe. Todos sus periodos de vida y experiencias del pasado y el futuro están allí presentes, pero fuera de vista, más allá de Malhut. Para examinar un objeto, debemos empezar por definir qué es, identificar su esencia. Así, en el caso de un ser humano, es aquello que le es peculiar y permanece con él desde el seno materno hasta la tumba. Captado este núcleo, lo situamos en la Sefirat Tiferet, el foco principal de nuestro instrumento cósmico. Desde esta neta imagen establecemos los otros aspectos en la Sefirot correspondientes a ellos. Así establecido el campo de visión, se manifiestan las relaciones entre las diversas partes de esta totalidad. El relámpago describe cómo está formado el sujeto, las tríadas centrales, los diversos niveles internos y las tríadas laterales revelan las diversas funciones en interacción. Las vías muestran en detalle el intercambio entre los estados de equilibrio. Tal estudio a veces indica una deficiencia y cómo remediarla. Las conclusiones extraídas de una sesión desde el objetivo de este extraordinario instrumento cósmico a menudo cambian para siempre la visión que el observador tenía del sujeto. Pues es un curioso hecho que, después de haber observado un objeto, por mundano que sea, con una mirada tan amplia y profunda, nada aparece tan trivial como antes parecía. Comenzaremos nuestra serie de observaciones con una ojeada al sistema parlamentario porque es una estructura humana fácilmente reconocible. Cada árbol será acompañado de un comentario, en modo alguno completo, pero suficiente para mostrar un método de trabajo. Estudios ulteriores serán el examen de sucesos y fenómenos que mostrarán otros modos de aplicación del árbol. Por último, retomaremos la visión del ser humano, conscientes de ser nosotros mismos un árbol, de por sí un perfecto instrumento viviente. Gracias, Ana. Si hay algún comentario hasta aquí, antes de pasar a... ¿Sí, Ana? Sí, me llamó la atención en esta hoja, la número 2, donde comencé a leer, que habla acerca de la muerte. Y no me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras o la frase en relación a la muerte. Perdón. A ver si lo enfocas un poco más hacia arriba, por favor. Y exacto, esa página. Déjame ver. Bueno, Acá no dice, lo veo. aquí arriba. ¿No será este? Ok. Sí. Esa parte me llama la atención porque en la parashá de hoy, de esta semana, en el libro del Zohar, mencionaba que al fallecer debe de enterrarse dentro de 24 horas. Algo así mencionaba en el libro del Zohar. Y lo que me llama la atención es porque yo he leído que en la religión hindú, creo que es en la religión hindú, pero creo que ahí también los incineran rapidísimo. ¿En cuál? Hay una religión, Ajá. ahorita me confundí, no sé cuál, pero
yo sé que la religión de musulmanes Ah, ok. es 24 horas, Ujú. pero yo no sé si es la hindú o qué parte de India tratan de que pasen 3 días porque lo asocian con la desintegración del cuerpo astral. Ah, sí, 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 sí. Tienes razón. Nada más que, a ver, yo también estoy tratando de recordar cuál es. Pero no importa porque ese comentario no tiene nada que ver con esta frase. Es simplemente que leí en la Torá, perdón, en el libro del Zohar esta mañana, en la Sí. parashá de esta semana, que menciona acerca de la muerte y de que deben de ser enterrados dentro de las 24 horas. Ajá, ok. Ok, ok, muy bien. Sí, Gracias. gracias, Diana, lo que nos comenta aquí es que, bueno, el párrafo este que habla de la muerte, lo que quiere decir es que al morir, lo que es las fuerzas vitales se alejan del cuerpo. Entonces, eh, se ocupa un ser humano viviente, o sea, que tenga la fuerza vital para considerarlo como entidad de estudio completa, es lo que comenta aquí. Y, ok, bueno, ¿algo más? ¿Algo más? Bueno, miren, ¿qué viene acá? Nada, ¿verdad? Lo que sigue, de hecho el capítulo se llama así, ejercicio. Es una práctica que se hace para, como irse familiarizando con la naturaleza de cada una de las sefirot. Y es una práctica, la vamos a hacer, al cabo no es muy larga, es nada más esta media página. Y en lo sucesivo, aquí va a estar, ahí está en el material, en el libro, para que lo sigamos practicando. Porque no es suficiente con una sola vez que se haga, que se vea. Entonces dice, para quien haya llegado en su lectura hasta aquí y desee conocer más, es importante saber que Cábala proviene de una raíz hebrea que significa recibir. Pero hay 4 modos posibles de comprender una misma comunicación: el místico, el metafísico, el alegórico y el literal, que es el pardés, o sea, los 4 niveles de interpretación que se usan en la Torá. El místico, que es el secreto, que solo se da de labio a oído, de maestro a discípulo. El metafísico, o el alegórico y el literal. Veíamos hoy en el estudio de la mañana con el maestro, bueno, nos recordaba que querer profundizar en la interpretación, ya sea de manera alegórica o filosófica o secreta, no excluye el significado literal. O sea, va a estar ahí de todas maneras el significado literal, pudiendo encontrar algo más profundo. Tenemos una vez más los 4 mundos y las llaves que los abren. Para practicar esta apertura de puertas, sugiero como inicio el siguiente ejercicio. Esto quizá permita situar las cosas en un contexto personal. Vamos a hacer las indicaciones que nos pide aquí. Dice, buscar un lugar tranquilo, sentarnos cómodamente, con la espalda erguida. Lo vamos a hacer. Y
Vamos a poner las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados. Esta etapa está sintonizando con la esfera de Malkut, el reino, el mundo físico de los 4 elementos, donde sentimos nuestro cuerpo, donde percibimos el mundo que nos rodea. Eso es Malkut. Después, serenamente, vamos a ir sintiendo nuestros pulsos, nuestros latidos del corazón y nuestra respiración. Tomémonos unos instantes para detectarlos. Eso es Hod. Enseguida vamos con Netzah, vamos a observar las imágenes pasar interminablemente ante el ojo interior. Es decir, si vienen pensamientos, los dejamos fluir. Que vayan y vengan. Eso es Netzah. Enseguida nos vamos a concentrar la atención apartándola de la esencia exterior y de las imágenes y sensaciones internas. La vamos a centrar en aquella parte de nosotros que observa todo lo que está sucediendo. Es decir, nuestro ser interior, nuestro sí mismo. Otra vez, centramos la atención apartándola de las escenas exteriores y de las imágenes y sensaciones internas, y centrándonos en aquella parte de nosotros mismos que observa todo lo que está sucediendo. Esto es Yesod. Vamos a ir con Tiferet. Aquí está la faz inferior o del hombre natural. Por encima de ella, en su propio árbol de la vida, está su faz superior o del hombre sobrenatural. Una vez que el hombre se ha aquietado y serenado, con el alma vuelta hacia el espíritu, puede hacerse uno con su sí mismo. Tiferet es nuestro corazón, nuestro centro. En este estado estamos en condiciones de recibir, que es la esencia de la Kabbalah. Recibir la luz. Podemos tener esa sensación de estar aptos, de sentirnos aptos y de sentirnos recibiendo la luz, llenando nuestras vasijas
nuestras esferas. ¿Por qué tenemos un árbol en todo nuestro cuerpo? Keter en la parte superior de la cabeza. Jogma y Binah en los hemisferios cerebrales. Los pilares a lo largo de los brazos y de las piernas. Y las sefirot centrales a lo largo de la columna vertebral. Todas ellas en este momento reciben. Vamos sintiendo de nuevo la respiración y los latidos del corazón. Inhalaciones profundas y suaves. Vamos percibiendo el entorno para regresar a Malkut. Ambiente que nos rodea, temperatura. Nos movemos manos y pies. Nuestro rostro también lo movemos. Y poco a poco nos estiramos y vamos regresando al aquí y a la ahora. Bueno, no está contemplado aquí como una meditación, aunque se puede hacer como una meditación. Hay cosas que comenté que no están aquí, pero ya cada quien, de acuerdo a su práctica, a su experiencia, lo puede ir adecuando. Lo importante son dos cosas. Es ir teniendo claro qué es lo que simboliza a cada una de las esferas. A Malhut, a Hod, a Netzah, a Yesod, a Tiferet. Y al último nos recomiendan practicar este ejercicio por lo menos una vez al día. Si lo vamos haciendo con frecuencia, automáticamente vamos a ir experimentando el contenido de las esferas. Si quieren comentar algo que quieran compartir. Déjenme ver. Ok, esto es para la siguiente unidad, para el siguiente capítulo. Bueno, les comentaba que es un capítulo muy breve y un ejercicio muy breve también, pero es muy común hacerlo precisamente para eso, para ir teniendo contacto con lo que representa estas sefirot, estas esferas. ¿Alguna observación? Miren, la observación es que una observación que son las primeras sefirot de abajo hacia arriba. Desde Malkut, Yesod, que es la que sigue, luego Hod y Netzah y Tiferet, hasta Tiferet. Y es un trabajo muy breve, o sea, nada amplio, pero puede ser de mucha significancia. Puede ser de mucha significancia si logramos asimilar su contenido. Muy bien. Entonces, podemos también ayudarnos mucho si recordamos, por ejemplo, qué planeta está asociado con cada una de estas sefirot. Ya sabemos que donde esté Mercurio, pues tiene que ver con el intelecto, con el raciocinio, con comunicación, etcétera. Donde esté Venus tiene que ver con las
emociones, con el afecto, ¿verdad? Con lo social, etcétera. En el caso de Tiferet, que es el sol, representa nuestro corazón, nuestro ser interno. Muy bien. Entonces, hasta aquí sería este estudio. Va a quedar el Parlamento para la siguiente clase. Voy a poner el otro material. Antes de ponerlo, si alguien leyó la porción Emor y nos quiere compartir su experiencia, adelante. Muchas gracias, Pedro, y todos. Yo la leí y hubieron creo que fue el último capítulo, el 24, que ese se dedica, ahí está comprendido ese famoso versículo que dice ojo por ojo, diente por diente, casi al final del versículo, porque creo que acaba en el versículo 23. Entonces ahí menciona esa parte de ojo por ojo, diente por diente. Y luego también otra parte que me llamó la atención fue el capítulo anterior, que creo que fue el 23, es el que menciona acerca de más preceptos a observar. Y luego habla también de la perfección del sacerdote. Bueno, es levítico, ¿no? Y todo está relacionado a los sacerdotes, pero habla de la perfección del sacerdote y que también esa perfección debe ser contemplada en los animales que llevan para el sacrificio. Entonces, básicamente fueron partes así que me llamaron la atención. Ok. Pienso que básicamente fue, porque la leí toda, pero también leí el Homer en la mitad en el libro del Zohar, porque es bien largo. Sí, sí, es amplio, bastante amplio. Sí, y pues lo hice razones de tiempo, pero me llamó la atención cuando habla que el vino es la representación del júbilo universal. Tiene unas notas y creo que eso estaba cerca de la nota 16 o 17 que hablaba de esa parte. Y otra parte que me llamó en el Zohar la atención de lo que estuve leyendo. Bueno, sí, hay un capítulo que habla acerca de las fiestas, describe cuáles son todas las fiestas que van a contemplar durante el calendario hebraico o hebreo, y también menciona de que después creo que es durante la fiesta de la Pascua que deben de comer el pan sin levadura. Sí. Básicamente eso, ahí lo voy a dejar, pero sí me llamó mucho, mucho la atención esa parte de lo del vino en el Zohar. Y ahorita se me está viniendo una parte donde creo que ya es el último capítulo, el 24, donde menciona que había una mujer israelita que tuvo un hijo y el hijo tenía como papá, creo que era un egipcio, y él cometió algo y entonces lo echaron preso mientras esperaban que Jehová dijera qué hacer. Y entonces la sentencia fue que lo apedrearan. Así es. Entonces ya eso fue el final. Y lo que yo ahí pensé es de que posiblemente se refiere en términos alegóricos
de que si es la mamá israelita y el papá egipcio, se refiere a las dos naturalezas internas en el ser humano. Así es, Pero así es. ahí lo dejé. Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Es- Gracias. Gracias, Ana. Es correcto. Están ahí presentes las dos, naturalezas, como dices, porque el egipcio representa, por un lado, la parte material o la parte, instintiva del ser humano, y la parte israelita representa la parte espiritual, la parte elevada. Bueno, pero vamos a ver qué nos comenta. Vamos a ver unos pocos de los versículos. Déjenme ver dónde están. Aquí están. Ahí se miran. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí, mira. Ok. Vamos a ver unos pocos del capítulo 21, unos pocos del capítulo 22 y del 23, porque son bastantitos. Para los que no tuvieron, no los pudieron leer. Entonces, esta porción empieza en Levíticos 21. Dios le dijo a Moisés, que se le declarara lo siguiente a los descendientes de Aarón, los sacerdotes: que ningún sacerdote se contamine por el contacto con los muertos entre su pueblo, excepto por los parientes sanguíneos cercanos como la madre, el padre, hijo, hija, hermano. Puede también permitirse volverse ritualmente impuro por su hermana virgen fallecida, que es asimismo cercana a él mientras no esté casada. Bueno, entonces, dice, sin embargo, un esposo no puede contaminarse por su esposa muerta si ella es legalmente no apta para él. Este capítulo habla, entre otras cosas, de las indicaciones de Dios, de Hashem, de cómo debe cuidarse un sacerdote, particularmente de no contaminarse cuando hay muertos. La parte literal, eso es lo que dice. Y algo muy importante, por ejemplo, algo esto que le piden mucho a los maestros, que ningún sacerdote se rasure sus zonas con cabello de su cabeza, que no rasuren sus bordes de sus barbas y no se hagan hendiduras en la piel. Y es muy importante, deben ser santos para su Dios y no profanar el nombre de Dios, puesto que presentan las ofrendas de fuego de Dios, la ofrenda de alimento para su Dios, y deben permanecer santos. Se está refiriendo a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón. Bueno, a grandes rasgos es de lo que habla el capítulo 21. El capítulo, bueno, capítulo 22, un poco. Dios le habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que se cuiden en lo referente a las ofrendas sagradas que los israelitas consagren para mí, de modo que no profanen mi santo nombre. Otra vez, lo menciona varias veces Hashem, que no se profane su santo nombre. Yo soy Dios. Diles que si algún hombre entre los descendientes de ellos se encuentra en un estado de impureza al presentar las ofrendas sagradas que los israelitas consagren a Dios, será cortado espiritualmente delante de mí. Yo soy Dios. Uno más. Todo descendiente de Aarón que tenga una marca leprosa, flujo masculino, no puede comer ninguna ofrenda sagrada hasta haberse purificado. Lo mismo es verdad de alguien que toque a criatura contaminado por los muertos, a cualquiera contaminado por los muertos, que haya tenido una emisión seminal.
Y vamos a ver unos 3 del 23. Dijo, Dios le habló a Moshe diciéndole que les hablara a los israelitas y les dijera, hay tiempos especiales que deben celebrar como fiestas sagradas para Dios. Los siguientes son mis tiempos especiales. Y aquí da Dios las fechas de las festividades más importantes, en lo que se llama la cuenta del Homer, que son 49 días, 7 semanas de 7 días. En el estudio anterior vimos que eso corresponde a 49 subséfiras que hay en la parte emocional de Zeir Anpin. Bueno, y dice, puedes hacer trabajo durante 6 días de la semana, pero el sábado es Shabbat de Shabbatot. Es una fiesta sagrada para Dios, en que no harán trabajo alguno. Donde quiera que vivan, es el Shabbat de Dios. Estas son las festividades de Dios que deben celebrar como fiestas sagradas en sus tiempos apropiados. Y ya da una serie de fechas, empezando con el día 14 del primer mes, etcétera, etcétera. Son festividades sagradas indicadas por Dios y tienen sus energías especiales cada una de ellas, sus efectos al realizarlo. ¿Hay algún comentario antes de pasar a ver el material que explica algo de esto? Si no, lo comparto. Miren. Ese está aquí. Ahí se ve otro material, el otro material. Sí, sí se mira. Ok. Sí. Aquí dice Emor. Parashá Emor. ¿Saben qué? Creo que no abrí el que quería abrir, pero permítanme un minutito porque tenía 2 por ahí. Sí es. Bueno, sí es. Entonces, ¿quién me ayuda con la primera parte de la lectura? Lo leo, Pedro. A ver, Francisco, por favor. Parashá Emor. Y le dijo el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que ninguno de ellos se impurificará con los muertos entre su gente, salvo por los parientes cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano. En esta parashá aparecen todas las festividades, las cuales son aperturas cósmicas que han sido reveladas por Dios. La Torá dice en Levíticos 23:4, estas son las festividades de Dios que deben celebrar como fiestas sagradas en sus tiempos apropiados. ¿A qué se refiere en sus tiempos apropiados? Para entender esto debemos conocer una historia de Rabí Akiva. Para establecer el calendario hebreo que determina las fechas de los Rosh Chodesh, con la finalidad específica de fijar la fecha del Yom Kippur y todas las otras festividades sagradas, se reúne un tribunal rabínico que hace observaciones de las fases de la luna, cálculos matemáticos, etc.
De todas partes de Israel van testigos a observar este tribunal y su modo operativo, pues se necesitan testigos que certifiquen que todo se hizo correctamente. Entonces el jefe de los rabinos del tribunal determinó la fecha de Yom Kippur y uno de los testigos, quien era la cabeza de una de las yeshivá más importantes de Israel, rechazó esta decisión, lo cual originó un conflicto. Él afirmaba que el Yom Kippur cósmico no coincidía con esa fecha establecida. Entonces Rabí Akiva, que era el Rosh Hajamim, el maestro de mayor autoridad de Israel, fue llamado para que decidiera cuál de los dos tenía razón. Rabí Akiva citó este texto de la Parashá Emor diciendo: posiblemente el rabino en jefe se equivocó y el día de Yom Kippur no coincide con el fijado en el calendario, pero está escrito en la Torá que somos nosotros los que decidimos el tiempo. Esto quiere decir que el consenso entre nosotros, este acuerdo aceptado por todos, tiene más peso y efecto en el hombre que aquel establecido cósmicamente. Por lo tanto, se aceptó la decisión del tribunal en el que la mayoría estaba de acuerdo. Sin embargo, le dijo al rabino que se oponía: como tú sembraste la duda y eres tú quien se opone, vas a venir a la sinagoga el día en el que tú crees que es Yom Kippur y vas a cumplir con el ayuno y con todo el precepto tú solo. Así lo hizo el rabino, pero él no estuvo solo. El jefe del tribunal rabínico llegó también y le dijo: gracias por ser mi maestro y mi alumno. Mi maestro porque seguramente tú tenías razón, y mi alumno por respetar mi autoridad aceptando el acuerdo de todos. Interesante. Esto nos enseña que no hay mayor poder que la unidad. Lo que todo el mundo acepta como cierto es lo que modifica la conciencia colectiva. Por ejemplo, el dinero tiene mucho poder, pues el día que el trueque desapareció por completo para ser sustituido por estos papeles que tienen inscrito un monto específico, fue aceptado por todos. Nótese que el papel del billete de $1 es el mismo que el del billete de $100. Quien decide el valor que los diferencia es la aceptación casi hipnótica que nosotros hacemos de ello. Cuando la humanidad vaya despertando poco a poco de este sueño, nuestra realidad cambiará completamente y esa es la conciencia Mashiach esperada. Sobre esto dijo Rabí Ashlag: la partida de los Mojín se denomina sueño y mi corazón está despierto. El corazón es el sendero, es el estado de los 32 senderos de sabiduría. Quiere decir que Jochma iluminaba en ellos. Sin la vestidura de Hasadim, que es misericordia, entonces Jochma está de espalda. Mojín se traduce literalmente como cerebro, pero se trata de intelectos. Hasadim es un atributo de Tiferet, refiriéndose al centro operativo del mundo emocional. Entonces Rabí Ashlag nos dice que podemos recibir intelectos, pero si estos no bañan al mundo emocional, nos mantenemos dormidos.
En el mundo hay mucha gente intelectualmente brillantes, pero sin hasadim, sin ese atributo de la misericordia, Jochma no puede voltearse para hacer que esa persona haga la diferencia, recibiendo las ideas del mundo de emanación. Solo se pueden bañar si estos intelectos hacen contacto con Binah, pues se trata de llenar los 2 hemisferios del cerebro. Rabbi Ashlag nos da la solución, dice, la voz de mi amado toca la puerta. Se refiere a la voz de Sa, que es el estado de Hasadim, misericordia. La voz es el nivel de Ruach, el alma. De allí que esto aparece en la Parashá Emor, que quiere decir habla. Emor quiere decir habla. Esto quiere decir que Dios no puede otorgar a los hijos que necesitan Mojín de Jochma si estos no logran el estado de Hasadim, pues Dios es solo Hasadim. El Arizal nos lo explica más claramente. Dice que para que se produzca el acoplamiento entre Jochma y Binah, lo cual se llama el frente de Jochma, se necesita recibir el influjo del Parsuf superior llamado Keter. Y para que esto pase a los niveles inferiores, debe emanar misericordia de Tiferet, cosa que solo sucede cuando Zeir Anpin y Malhut provocan tal emoción. ¿Algún comentario hasta aquí? Porque han salido varias cosas interesantes para que no se nos pase, no se nos vaya pasando todo. Ya son ejemplos que nos ayudan a entender más las séfiras, ¿no? Y cómo se relacionan con intelecto, emoción, cerebro, Así es. todo eso. Exactamente. Bueno, si no hay comentarios, seguimos. Dice, es sobre lo mismo. ¿Quieres que alguien más lea, Francisco? Como gusten. Yo puedo continuar si gustas. Yo continúo. A ver, Hilda. Gracias. Gracias, Francisco. Ok, nada más me ubica en la línea. ¿Es por qué el parashá? Aquí donde dice, más arriba, sin el desarrollo. Sin el desarrollo de la misericordia de nuestras emociones y acciones, no podemos recibir a Jochma de frente, pues el estadio de Dios es misericordia pura y sin la afinidad de forma con él no podemos acercarnos. En consecuencia, tampoco seremos liberados del poder que este consenso colectivo ejerce sobre nosotros. El desarrollo de una visión real del sistema de la creación requiere despegarse de esa nube colectiva hipnótica para despegarse de estas creencias colectivas que afectan nuestra vida. Debemos lograr conectar todos los niveles del árbol de la vida. Esa es la verdadera liberación. Bueno, esto es así como confirmando lo que ya bueno, en el párrafo anterior, ¿no? En esa cercanía con Jochma, en esa identificación para quitarnos lo que le llamamos ahora la Matrix, ¿no? Estar metidos en la Matrix, hipnotizados, ¿no? Sí, así es, un estado hipnótico colectivo, como comentan aquí. Y que habla en la experiencia de la experiencia de contactarnos a través del árbol de la vida, es cuando verdaderamente nos vamos a liberar. De otra manera, así como que nada más vamos a tener el mecate largo, pero realmente liberados, ¿no? Y bueno, sigo leyendo. Sí, gracias. Esta está relacionada con el habla.
En Levítico 22:32 dice, y no profanarás la santidad de mi nombre y seré santificado entre los hijos de Israel. A Dios no se le puede profanar. Hagamos lo que hagamos, eso no lo afecta en lo absoluto. Él es sagrado, pero su nombre, que es una manera de captar la energía, sí puede ser profanado. Precisamente en la clase anterior, bueno, ahí en el grupo, estábamos hablando acerca de la filosofía y de, bueno, algunos teóricos existencialistas en donde hablaban de esta necesidad espiritual y realmente decía ahí no me acuerdo qué, se me fue el nombre, que decía que finalmente a Dios no le importaba, o sea, está la parte espiritual, la necesidad, o sea, tiene que ser una necesidad para el ser humano el contar con Dios, ¿no? O sea, tomar en cuenta esa parte espiritual, pero que realmente a Dios ni le importa si tú crees o no crees. Él es porque es, nada más. Entonces, a eso me recuerda esto. Dice, a Él no le afecta en lo absoluto. Ajá. Él es sagrado. Yo no le puedo hacer daño. Sin embargo, el uso que yo puedo hacer de su nombre, sí lo puedo profanar. Sí, efectivamente, un comentario. Dios es sagrado, es bendito, se le menciona mucho como el santo, bendito sea, o alabado sea el Señor. Entonces, hay autores que dicen que Dios no necesita alabanzas de parte del ser humano, pero porque Él ya lo es, ya es todo, esa santificación, ya la tiene. Pero el hombre sí necesita hacer alabanza, o sea, para él, hacerle alabanzas a Dios, pero para él mismo ser humano. No sé si me explico. O sea, no tanto porque Dios lo necesite, el que lo necesita es el hombre, Así es. para que esa parte superior de él mismo vaya reconociendo esa santidad, que es de lo que nos habló la porción anterior y parte de esta también. Seréis santo, dice, porque yo soy santo, yo soy tu Dios. Adelante, Hilda. Sí. El Rashi explica que santificar el nombre de Dios se trata de la vida, de vivir dignamente, de cuidar nuestra vida. Sin embargo, esto no puede estar por encima del respeto de la vida de los otros. Esto me remite a mi propia experiencia en este momento, ¿no? O sea, Ajá. el cuidar mi cuerpo es digamos, es una manera de santificar, ¿no? El nombre de Dios, cuidándome. Sí, Pero efectivamente. tampoco puede estar por encima de no me importa lo que les suceda a los demás, ¿no? Por ejemplo, pienso personas que necesitan un riñón, no le voy a quitar un riñón a una persona para dárselo a otro, ¿no? Y estamos hablando que a veces es un comercio, pero a veces es una situación de cosas más feas como tráfico de órganos, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Les pido un minuto, voy a cerrar una puerta porque llegó un carro aquí afuera. Uh-huh. Ahora sí. Hilda, ¿nos decías? Sí, decía que sí es importante santificar el nombre de Dios a través del cuidado de nuestra vida. Sin embargo, no podemos estar por encima de o dañando a otros para cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Claro, hay preceptos que tenemos que respetar y es lo que nos comentan aquí enseguida. Preceptos o misbot. Ok. Entonces dice el
Midrash que el hombre debe sacrificar su vida únicamente por 3 prohibiciones: matanza, adoración a los ídolos e inmortalidad, ya que son considerados pecados capitales. En caso de que una persona fuera amenazada de muerte que lo obligue a transgredir a otro mandamiento de la Torá distinto a otros 3, él está obligado a cometerlos antes de sacrificar su vida, ya que la mitzvah de preservar la vida propia está por encima del resto del mitzvot, con la excepción de estos 3 mencionadas anteriormente. Entonces aquí sería si me dicen, oye, ¿quieres salvar tu vida? Tienes que matar a esto sí lo puedo hacer. No, se refiere a bueno, es un tanto al revés, como lo comenta aquí. Dice que el hombre debe sacrificar su vida únicamente por 3 prohibiciones. Pero dice, preservar la vida propia está por encima del resto de las mitzvot, de los ordenamientos o de los mandamientos. Es decir, que si se trata de... ¿Mande? Menos por esas 3. Sí, menos por esas 3. Si se trata de salvar tu vida, tú puedes pasar por alto algunas de los ordenamientos. O sea, porque salvar la vida está por encima de los otros ordenamientos. No sé, por la de matar a otro. una ocurrencia. No decir una mentira es un ordenamiento, pero si diciendo una mentira salvas tu vida, tiene valor que digas la mentira. ¿Sí me explico? Uh-huh. Es un ejemplo. Uh-huh. Pero entonces, no puedo, Ajá. Sí, Francisco. Sí. Pero no puedo salvar mi vida matando a otro. Exactamente. Exactamente. Porque ahí lo comenta arriba, excepto esas 3 que son la matanza, adoración a los ídolos e inmoralidad. Está un poquito, hay que moverle un poquito a las neuronas para esclarecer un poco lo que nos quiere decir, pero sí tiene su sentido, su lógica. pues sí, porque la vida es sagrada, ¿no? Y si estaba yo pensando, por ejemplo, en los soldados que a veces están involucrados en situaciones así de matanzas a costa de su propia vida, ¿no? Entonces, que en un momento Sí. pudiera negarse, ¿verdad? Sí, en ese caso pudiera ser de esa manera. O por ejemplo, bueno, es que hay ahorita tantas cosas. Estamos en un momento de muchos cambios, de mucho movimiento y que todo tiene que ver con la preservación de la vida, ¿no? O de una subvida. Yo creo que todavía no estamos así como trabajando en mucha calidad de vida. Sí, definitivamente todavía la mayoría de la humanidad no está haciendo ese trabajo. Falta mucho que hacer, mucho por hacer. Okay. Dice el Midrash, cada persona debe contemplar lo que constituye un Iul Hashem para que él, de acuerdo a su posición en la sociedad, Yilud Hashem es como se dice en hebreo, profanación de Dios. Por ejemplo, si un gran
Si un gran rabino va a la carnicería y por su posición toma gratuitamente la carne, está profanando el nombre de Dios. Alguien que estudia la Torá tiene una gran obligación respecto a ella. Si él demuestra mal carácter o conducta poco refinada, profana el honor de la Torá y por lo tanto de Dios quien nos la dio. Esto es muy importante porque muchas veces pues se nos van en blanco los estudios y a veces nos quedamos nada más teóricamente con ellos. Porque a veces permitimos que nos gane, por ejemplo, el carácter o que nos ganen algunas otras tentaciones que tenemos, que todos los seres humanos traemos, pero como se comenta aquí, quien está ya enfocado al estudio de la Torá, al estudio de las leyes, de la vida superior, tiene que ser capaz de irlo mostrando gradualmente con sus hechos, en sus actos, en su conducta, en su comportamiento. Es lo que nos comenta aquí. Sí. El pecado de profanar el honor de Dios es tan severo que aún la teshuvá, arrepentimiento, no puede reparar por completo. Solo la muerte puede exonerar totalmente a una persona de su culpa. Si alguien profana el nombre de Dios y desea hacer teshuvá para repararlo en la medida de lo posible, ¿cómo debía ser? Debe santificar al gran nombre de todas las maneras en las que la profanó anteriormente. Por ejemplo, si habló la shon hara, o sea, calumnias, causó un Yilud Hashem con sus labios, entonces él debería usar sus labios para hablar palabras de la Torah. Si él usó incorrectamente sus pies al caminar en dirección a un destino pecaminoso, debería apresurarse a realizar el mitzvot. Si empleaba sus manos con maldad, él debería ponerse tefilín y dar caridad, es decir, reparar con sus manos lo que sus manos hicieron. Ok, esto es parte del ojo por ojo que comentaba Ana, que viene en la porción. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Le ayudamos, Hilda? ¿Te ayudo? Continúo nada más este párrafo. Ok. Hay una historia sobre Rabí Akiva, el gobernante de Roma. Mandó a llamar a Rabí Akiva, pues él se leyó la Torá y vio que allá hablaba del ojo por ojo. Así que le pidió a Rabí Akiva que le explicara tal afirmación. Rabí Akiva efectivamente le explicó que esto quería decir la manera de nuestras faltas era invirtiendo la transgresión de la misma forma como se había producido. Entonces el gobernante le preguntó, ¿cuál sería el castigo para una persona que vende a su hermano como esclavo? Rabí Akiva respondió que la única manera de reparar esto era la muerte, pues es considerado un acto de inmoralidad que transgrede el nombre de Dios. Entonces el gobernador dijo, ¿quién ha muerto entonces para pagar lo que los hijos de Jacob le hicieron a Yosef? Rabí Akiva reflexionó un momento y dijo, dame 3 días y te traeré la respuesta. Él partió y se reunió con los sabios más importantes del momento. Él les explicó la situación y entraron en meditación. Ahí les fue revelado que dentro de este grupo habían encarnado los hermanos de Yosef, así que ellos se ofrecieron a dar la vida para hacer el Teshuvah. Entonces Rabí Akiva regresó ante el emperador con estos 10 sabios y le dijo al gobernante que hasta este momento nadie había pagado por el crimen cometido contra Yosef y que era
y que era a ellos los que les correspondía pagar por ese pecado. Así que él podía disponer de sus vidas. Esta porción nos enseña cómo nuestras acciones repercuten con nosotros mismos y con el mundo. El Zohar nos enseña que un hombre de Dios es un regalo envuelto en un paquete. Profanar tal nombre le abre huecos a ese paquete que afecta a todo lo que hay dentro. Así que todo el que entra en contacto con la energía se purifica también. Nos enseña que el nombre de Dios es un regalo envuelto. Disculpen, estaba hablando y estaba el micrófono apagado. Les preguntaba si hay algún comentario de este párrafo, de esta historia. Tiene su contenido, incluso su punto de discusión, porque hay cosas que pueden inclinar la balanza hacia un lado y hay cosas que la pueden inclinar hacia otro. Sí, sin embargo, a mí lo que me llamó la atención es ¿no? Del nombre como regalo de Dios. Es un paquete envuelto. Es un paquete envuelto que nos dice que Ajá, el último. Ajá. Sí, efectivamente, pues lo que nos dicen, nosotros sabemos que los nombres de Dios son sagrados. Y aquí nos dicen que son un paquete, un regalo envuelto en paquete, porque tener acceso a todas las energías que trae un nombre de Dios, pues es una maravilla. Pero sin embargo, si nosotros profanamos esos nombres, ya vimos arriba que profanar puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, ya sea hablar mal de Dios mismo, hablar mal de la Torá, cuando se supone que la estamos estudiando, hablar mal del hermano, hacer daño al prójimo, etcétera. Hay muchas maneras de profanar los nombres de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, una profanación, pues todos los beneficios que trae ese nombre de Dios, se impurifican. O sea, hagan de cuenta que todo se viene abajo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Perdemos nosotros esa cercanía con lo verdadero o con lo superior, con lo elevado. Pero somos nosotros mismos los que nos distanciamos. Así, casi automáticamente. Como dicen por acá coloquialmente, no se puede silbar y comer pinole, algo así creo que dicen, ¿no? Si realmente somos estudiosos y respetuosos de la palabra de la Torá, no vamos a andar con profanaciones de ningún tipo. Incluso de las cosas que no parezcan sagradas, porque en realidad en el fondo todo es sagrado. Nosotros, si hacemos un daño incluso a una planta, a un animal, estamos también haciendo profanación. ¿Por qué? Porque todo ello es parte de la creación y tiene un aspecto divino, un aspecto sagrado. Es lo que se puede comentar en relación a este párrafo. Permítame un minuto, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, déjenme checar el tiempo. Me quedan unos minutitos. Yo creo que nada más este párrafo vamos a leer
y lo demás se los voy a enviar para prepararme para las actividades. Dice, cada quien en su universo personal interactúa con esas energías, pues cada uno es un fruto del árbol y los nombres de Dios son las ramas que lo sostienen. Lo que sucede en nuestra vida depende de cuán purificado mantenemos los nombres divinos en cada nivel personal. Pues si las ramas, que son las que envían nutrientes al fruto, están dañadas, el fruto se pudre. Los nombres de Dios son ángeles que van conformando y moldeando nuestra estructura energética y nuestra realidad, que es el mundo de los resultados. ¿Algo que quieran comentar? Van a quedar dos puntos muy interesantes, a mí se me hacen. El deseo del alma, se los voy a enviar para que ustedes lo lean, está tranquilo de leerse. Y una reflexión acerca del día 28 de la cuenta de Homer, que es hoy, y la energía que contiene este día, incluso un ejercicio que se recomienda. Lo voy a ver porque se me hace muy interesante. Dice, la noche del 13 y el día 14 de mayo, séptimo día de la cuarta semana, 7 por 4, 28. Hoy son 28 días del Homer. Malhut de Netzah. Cada día de esa cuenta de 49 tiene una asociación entre Sefirot del árbol. Entonces, para este día es Malhut de Netzah. Recordemos que cada Séfira tiene un árbol completo dentro de sí mismo. Entonces, todas tienen un Malhut, todas tienen un Yesod, etc. Malhut de Netzah es nobleza en la persistencia. La persistencia debe ser noble. No se trata de persistir solo porque sí o para conseguir lo que quiero a cualquier